Venezuela parece diseñada por alguien con una imaginación desbordante y un humor geográfico fantástico. Tiene la catarata más alta del planeta, los tepuyes más antiguos de la Tierra, los llanos más extensos de Sudamérica y el sistema eléctrico natural más activo del mundo. Tiene petróleo bajo sus ríos, selva amazónica en el sur, nieves perpetuas hasta hace poco en sus Andes, dunas en su costa norte y playas turquesas del Caribe a pocos kilómetros de todo eso. Hoy te mostramos su geografía verdaderamente asombrosa. Deja tu like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! Número 1. El Salto Ángel, conocido en lengua pemón como Querepacupay Merú. El salto desde el lugar más profundo es la catarata más alta del mundo, con una caída libre ininterrumpida de 979 metros, más de 16 veces la altura de las cataratas del Niágara. El agua se precipita desde la cima del Ollantaytambo, una enorme meseta de arenisca en el estado Bolívar, y en su descenso, buena parte se evapora en niebla antes de tocar el suelo. Fue dada a conocer al mundo por el aviador Jimmy Angel en 1933. Aunque los indígenas pemón la veneraban desde siglos antes como un lugar sagrado. Número 2. El relámpago del Catatumbo, apodado el Faro de Maracaibo, es el fenómeno eléctrico natural más extraordinario del planeta. Esta tormenta cuasi permanente se produce sobre la desembocadura del río Catatumbo, en el lago de Maracaibo, entre 140 y 160 noches al año, con hasta 28 descargas por minuto y más de 9 horas continuas. Se explica por los vientos cálidos y húmedos del Caribe que chocan contra el aire frío que baja de los Andes. El Guinness lo reconoce como el lugar con mayor densidad de descargas eléctricas del mundo. Número 3. Venezuela tiene la reserva de petróleo probada más grande del mundo, superando incluso a Arabia Saudita, según la OPEP, con más de 303.000 millones de barriles certificados. Está concentrada en la faja petrolífera del Orinoco, una franja de más de 55.000 kilómetros cuadrados a lo largo del río más importante del país. Sin embargo, la mayor parte es crudo extrapesado con una viscosidad tan alta que prácticamente no fluye y requiere tecnologías muy costosas para extraerlo y refinarlo. Una fortuna geológica descomunal y a la vez difícil de aprovechar. Número 4. Los tepuyes venezolanos son una de las formaciones geológicas más antiguas e impactantes del planeta. Son mesetas de arenisca cuarcítica de hasta cerca de 2.000 millones de años, con cimas planas y paredes casi verticales, que funcionan como mundos aislados, donde han evolucionado plantas y animales que no existen en ningún otro lugar. El Roraima, el tepuy más famoso, inspiró directamente la novela El Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle, en 1912. Su ecosistema es tan singular que los biólogos descubren especies nuevas en cada expedición. Número 5. El río Orinoco es el tercer río más largo de América del Sur, con unos 2.140 kilómetros, pero tiene una característica única que no comparte con ningún otro gran río del planeta. A través de un canal natural llamado el Brazo Casiquiare, está conectado directa y permanentemente con el río Negro, principal afluente del Amazonas. Los dos sistemas fluviales más caudalosos de Sudamérica comparten agua de forma natural. Alexander von Humboldt lo recorrió en 1800 y sus relatos fueron tan increíbles que los académicos europeos se negaron a creerle durante años. Número 6. Venezuela tuvo glaciares en pleno trópico durante miles de años. Los picos más altos de la Sierra Nevada de Mérida conservaron hielo glaciar por milenios, y el pico Humboldt albergó el último glaciar activo del país, cerca del pico Bolívar, la montaña más alta con 4.978 metros. El cambio climático los derritió a un ritmo dramático, y en 2024 el Humboldt fue reclasificado como campo de hielo, convirtiendo a Venezuela en el primer país de la era moderna en perder todos sus glaciares por causas climáticas. Número 7. La Gran Sabana, donde se concentra la mayor densidad de tepuyes del mundo, es Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y forma parte del Parque Nacional Canaima, que con 30.000 kilómetros cuadrados es uno de los más grandes del mundo. Las comunidades indígenas pemón llevan miles de años conviviendo con estos paisajes de roca vertical y cascadas imposibles. Es tan visualmente impactante que el equipo creativo de Pixar viajó al Ollantaytambo como inspiración para diseñar las cataratas paraíso de la película Up. Número 8. El lago de Maracaibo es el cuerpo de agua más grande de toda América del Sur, con más de 13.000 kilómetros cuadrados.
pero tiene una característica que complica su clasificación. Está conectado al Golfo de Venezuela y al Mar Caribe a través de la Barra de Maracaibo, un estrecho poco profundo, haciendo que sus aguas sean una mezcla variable de agua dulce y agua salada que penetra según mareas y vientos. Esta condición de estuario gigante lo convierte en un sistema único que aún genera debate entre geógrafos y oceanógrafos. Número 9. Los médanos de Coro, en el estado Falcón, son el único desierto de arena activo y en movimiento de toda la costa caribeña de América del Sur. Dunas de arena fina, de hasta 40 metros de altura, se forman, se desplazan y cambian constantemente a pocos kilómetros de las playas del Caribe, conviviendo con cactus columnares y los vientos alisios que son sus arquitectos eternos. Son patrimonio de la humanidad de la UNESCO, junto con la ciudad colonial de Coro, un paisaje surrealista entre arena y mar turquesa. Único en América. Número 10. Venezuela pertenece simultáneamente a 3 grandes regiones biogeográficas del planeta. Algo raro para un solo país. Al norte pertenece a la región caribeña, con costas, arrecifes y manglares. En el occidente y centro conecta con la región andina y sus páramos de frailejones. En el sur forma parte de la cuenca amazónica y del antiquísimo escudo guayanés precámbrico. Esto explica por qué alberga más de 21.000 especies de plantas documentadas, el 12% de la biodiversidad vegetal mundial, en menos del 1% de la superficie terrestre. Número 11. Los llanos venezolanos son uno de los ecosistemas más subestimados del planeta, comparables en biodiversidad con las sabanas africanas del Serengeti. Se extienden por más de 350.000 kilómetros cuadrados, un tercio del territorio nacional, y albergan una de las concentraciones de fauna salvaje más altas de Sudamérica. Caimanes del Orinoco de más de 4 metros, anacondas verdes de más de 6 metros, capibaras en manadas de cientos, toninas rosadas, venados de cola blanca y millones de aves migratorias conviven en un ecosistema que el mundo desconoce. Número 12. Venezuela tiene más de 2.800 kilómetros de costa caribeña y más de 300 islas, islotes y cayos. El archipiélago Los Roques es uno de los sistemas coralinos más grandes y mejor conservados del Caribe, con más de 40 cayos de arena blanca, lagunas de agua turquesa de claridad excepcional y visibilidad submarina de hasta 40 metros. Fue declarado Parque Nacional en 1972 y los biólogos marinos lo consideran uno de los ecosistemas coralinos más saludables del hemisferio occidental, un santuario ecológico irreemplazable. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 13. El delta del río Orinoco es uno de los deltas más grandes y complejos de Sudamérica, con más de 40 brazos activos que desembocan en el Atlántico a través de una red laberíntica de caños, ciénagas, bosques inundados y manglares que cubren unos 40.000 kilómetros cuadrados. El pueblo guarao vive ahí desde hace miles de años, construyendo casas palafíticas sobre el agua, navegando en curiaras y dependiendo de la pesca artesanal y del bosque de palma moriche, uno de los ambientes más ricos en biodiversidad del continente. Número 14. Venezuela tiene una de las poblaciones de delfines rosados de río más numerosas del planeta, viviendo en el Orinoco y sus afluentes. Llamados localmente toninas o bufeos, son un símbolo cultural profundo para las comunidades indígenas de las riberas. En la cosmología de varias etnias amazónicas, el delfín rosado tiene la capacidad mítica de transformarse en un hombre guapo y elegante durante la noche, para seducir a mujeres jóvenes en los poblados. Una leyenda que se repite en toda la cuenca amazónica. Número 15. Venezuela tiene uno de los sistemas de cavernas más extensos de América del Sur. La Cueva del Guácharo, en el estado Monagas, fue descubierta para la ciencia occidental por Alexander von Humboldt en 1799 y cuenta con más de 10,5 kilómetros de galerías estalactíticas exploradas. Es hogar de más de 15.000 guácharos, aves nocturnas únicas de la familia Steatornithidae, que navegan en oscuridad absoluta usando ecolocalización similar a la de los murciélagos. Existen además cavernas en la Gran Sabana aún sin explorar. Número 16. La isla de Margarita fue una de las primeras tierras americanas exploradas por los europeos. Cristóbal Colón la avistó en su tercer viaje, en 1498, y fue bautizada con su nombre actual por la abundancia extraordinaria de perlas
que los indígenas guayqueríes extraían de sus aguas costeras. Durante las primeras décadas del siglo XVI, fue el principal centro productor de perlas del mundo conocido, abasteciendo a las cortes reales europeas. La explotación fue tan intensa que agotó las ostras y devastó a la población indígena esclavizada. Número 17. El Aullante Puy, desde cuya cima cae el Salto Ángel. Es una meseta con aproximadamente 700 kilómetros cuadrados en su parte superior plana, superficie más grande que países como Singapur o Bahrein. Tiene su propio sistema interno de ríos, lagunas y pantanos en lo alto, su propia vegetación especializada y sus propias condiciones climáticas, distintas al mundo tropical, 900 metros más abajo. Ascender sus paredes verticales de roca húmeda es una de las expediciones más exigentes buscadas por montañistas de élite. Número 18. Venezuela tiene en el Cerro Autana, en el estado Amazonas, uno de los fenómenos geológicos más singulares del planeta. El Autana es un tepuy con una cueva natural que lo atraviesa de lado a lado cerca de su cima, creando un túnel de unos 400 metros dentro de roca precámbrica de miles de millones de años. Es un sitio espiritual fundamental para la cultura piaroa y yecuana, que lo consideran el árbol cósmico del mundo, del cual surgieron los primeros seres humanos, según su cosmogonía ancestral. Número 19. El río Caura, uno de los principales afluentes del Orinoco en el estado Bolívar, es considerado por estudios científicos internacionales como uno de los ríos mejor conservados de toda América del Sur en integridad ecológica. Su cuenca está cubierta casi por completo por bosque primario virgen, sin carreteras de penetración, sin grandes represas y sin industria extractiva formal. Las comunidades yecuana y sanemá lo han defendido durante generaciones, una rareza científica absoluta en el continente. Número 20. El estado Amazonas venezolano, en la triple frontera con Brasil y Colombia, alberga algunas de las comunidades indígenas con menor contacto con el mundo exterior del continente americano. Grupos Yanomami y otros pueblos viven ahí desde hace siglos con una cultura, cosmología y organización social propias y sin paralelo. El estado tiene una densidad de menos de una persona por kilómetro cuadrado en algunos sectores, uno de los espacios humanos más vacíos del continente, pero en riqueza biológica y cultural está absolutamente lleno. Número 21. Venezuela fue el primer país de América Latina en establecer parques nacionales por ley, con la creación del Parque Nacional Henri Pittier en 1937. Este parque protege los bosques nublados de la cordillera de la costa central y tiene más de 580 especies de aves documentadas, una densidad aviar que supera a la de muchos países completos. Hoy, Venezuela cuenta con 43 parques nacionales y áreas protegidas que cubren cerca del 46% del territorio nacional, entre los mayores porcentajes del mundo. Número 22. La cordillera de la costa venezolana corre paralela al mar Caribe, a apenas unos kilómetros de la orilla, con picos que superan los 2.700 metros, como el Pico Naiguatá. Crea un microclima extraordinario donde las nubes cargadas de humedad del Caribe ascienden, se enfrían y producen lluvia orográfica intensa que alimenta bosques nublados de riqueza biológica extraordinaria. A pocos kilómetros de playas tropicales soleadas, en apenas 20 kilómetros, se pasa del ecosistema costero al bosque montano nublado frío, algo único en el mundo. Número 23. Venezuela tiene una diversidad geográfica tan comprimida que alberga simultáneamente ecosistemas que en otros continentes estarían separados por miles de kilómetros. Coexisten la selva amazónica densa en el sur, las sabanas tropicales de los llanos en el centro, las costas caribeñas de arena blanca en el norte, los páramos andinos con frailejones en el occidente, los manglares del delta del Orinoco al oriente, y zonas semiáridas con cactus en la costa noroccidental. Una diversidad sin paralelo global. Número 24. Venezuela tiene en la península de La Guajira, en su extremo noroccidental, una zona desértica de arena y arcilla roja en plena región tropical caribeña. Mientras la selva amazónica está a pocas horas al sur, en La Guajira las lluvias son tan escasas que el paisaje es de dunas, suelo reseco, cactus y colores ocres áridos a metros del mar. El pueblo wayú ha sobrevivido en esta aridez durante siglos. La Guajira es compartida con Colombia, y los wayú ignoran esa frontera con la naturalidad de quien vive en su territorio ancestral. Número 25. La autopista Caracas-La Guaira.
que conecta la capital venezolana con su principal puerto en el Caribe. Fue considerada durante décadas una de las obras de ingeniería civil más audaces de América Latina. Caracas está en un valle a casi 900 metros sobre el nivel del mar, separada del Caribe por el flanco norte de la cordillera de la costa. La autopista recorre apenas 17 kilómetros, pero supera una diferencia de altitud de casi 900 metros a través de túneles, viaductos sobre barrancos vertiginosos y curvas de precisión revolucionaria para su época. Fue inaugurada en 1953. Venezuela es un laboratorio geográfico tan extraordinario que parece un continente entero comprimido en un solo país, desde la catarata más alta del mundo hasta los rayos eternos del Catatumbo, desde los tepuyes más antiguos de la Tierra hasta los glaciares tropicales que el mundo acaba de perder para siempre. Esta tierra concentra maravillas que la mayoría del planeta aún desconoce. Un país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y a la vez alberga el 12% de la biodiversidad vegetal del planeta en menos del 1% de su superficie terrestre. Un país donde conviven el desierto caribeño y la selva amazónica, los arrecifes de coral más limpios del hemisferio y las cimas más misteriosas e inaccesibles del planeta. Un país donde dos grandes ríos se conectan de manera natural, cruzando continentes hidrográficos, y donde las tormentas eléctricas pueden durar más de 9 horas sin detenerse. Un país con el lago más grande de Sudamérica, que los especialistas aún no terminan de clasificar, con comunidades indígenas que preservan cosmovisiones milenarias intactas, y con paisajes tan únicos que han inspirado películas y novelas de todo el mundo. Venezuela es, sin ninguna duda, uno de los países geográficamente más fascinantes y extraordinarios que existen sobre la Tierra. Si este video te sorprendió tanto como a nosotros, compártelo con alguien que crea que ya lo sabe todo sobre Sudamérica. Deja tu like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!